El nahual que buscaba a Dios y mejor se entregó a Satanás. Aterradora experiencia real de rancho. Buenas noches. Tengo una tía que supuestamente era un nahual y se convirtió en uno parecido a un tigre. Esto por su gusto y sobre todo por su adoración al ser de oscuridad. Mi madre me contó que cuando quedó embarazada, mi tía todas las noches la venía a cuidar y no la dejaba sola, que siempre le hablaba de cosas raras y hasta le decía que un día de todos estos le daría un regalo, uno muy especial. Meses después, cuando nació mi hermanita, nuevamente mi tía fue la primera en cargarla. Cuando un día mi madre, en su curiosidad, le preguntó que por qué tenía tantos cuidados y afectos con la bebé, lo que la tía le respondió fue aterrador. En eso, esta mujer contestó que tenía un tipo de cuidado especial con ella, para que no le pasara nada, ya que estaba cansada de un regalo que Satanás le entregó en su lealtad y que este era el poder y la facultad para convertirse en un animal y caminar por cualquier lado, además de que tenía una inmensa sabiduría, pero que no era fácil cargar con este don o regalo, y que ya le había llegado el momento de heredarlo a alguien más, así para poder descansar o pasar el resto de sus días alejada de la humanidad y de todos, en un lugar a donde nadie la molestara ni la viera. Mi madre casi se desmaya ante la aterradora respuesta que recibió, y más porque te explicaba muchas cosas, como por ejemplo, por qué la tía salía todas las noches y al amanecer regresaba cargada de carne para comer. Por eso en la casa nunca faltó la comida ni la carne. Aparte ya no trabajaba y nunca le faltó el dinero, sin olvidar que debía de tener aproximadamente como 40 años de edad, porque era la hermana mayor, pero la verdad, se veía hasta más joven que mi madre, la cual tenía 22 años. Eso sí, al parecer Satanás jamás le permitió tener novio, ser feliz, casarse o estar con algún hombre. En eso la tía, de una forma fría, le dijo a mi madre que por su fidelidad al demonio jamás había podido tener hijos y que era el momento de entregarle el don a quien ella creyera conveniente. Después de eso, ya podría fallecer en algún lugar del monte, del cerro o de la selva. Una vez más mi madre, asustada, le dijo a su hermana que no dijera tonterías, que eso era imposible y más porque no creían en los nahuales, brujas y demonios. Así que por favor le pidió que dejara de hablar cosas raras y que le ayudara a preparar la comida. En eso la tía agarró a mi madre de la mano y le contó que en su pobreza invocó al ser oscuro y que lo hizo por años, pero que éste no le respondía con nada. Pero mi tía jamás se dio por vencida y que para eso insistió en diferentes fechas del año y curiosamente, un Viernes Santo de 1987, en lo más oscuro del bosque por fin se le apareció. Cuando se le manifestó, llegó convertido en un caballo y conforme se le acercaba, se transformaba en un perro, y que cuando se paró enfrente de mi tía, ya era un impresionante tigre. Así como lo escuchan, era una aterradora bestia felina, era un ser demoníaco, y que éste le habló a mi tía con voz humana, y que le preguntó el motivo de su llamado, pero sobre todo, qué quería saber y por qué tanta su insistencia cada noche en el bosque, si primero buscaba a Dios, y que por qué, si éste no le respondía, por qué invocó al diablo. La tía llorando le dijo que se estaban muriendo de hambre, que nadie les daba trabajo, que el campo no producía porque no había lluvias, que nadie, absolutamente nadie, les echaba la mano o les regalaba algo para comer, que sus padres y abuelos años atrás habían fallecido por no tener dinero para medicamentos ni para ir a un médico, que primero efectivamente buscó a Dios y que nunca lo encontró. Allí comprobó que en verdad era mentira la palabra de Dios, donde decían que venían a mí y que yo los ayudaré,
y otras cosas, como bienvenido al reino de Dios, porque al final de cuentas, los católicos éramos más malos y nosotros nos hacíamos daño y raramente nos ayudábamos. Mi madre tenía ganas de correr y de llevarse a la niña, pero en el fondo de las cosas amaba a su hermana, y como siempre vio por ella y la ayudó en todo, y más cuando su padre las abandonó igual que el mío, por ese motivo se armó de valor y terminó por escuchar todo lo que decía la tía. Al final de cuentas era verdad, y la tía le explicó cómo fue que renunció a Dios y se entregó a Satanás, y cómo fue que éste le dio la facultad para mutar su cuerpo en el de la bestia que ella quisiera. Solo que su tiempo ya había llegado a su fin, y que ahora le debía de pasar el don a la bebé, la cual acababa de nacer. Supuestamente a ella le heredó su nahual, o sea, mi hermanita menor. Y como decía la tía, fue porque ya se sentía aburrida y cansada, y quería subir al monte para fallecer en él. Esa noche, mi tía ya no amaneció. Unos fuertes rugidos a eso de las 3 de la mañana despertaron a mi madre, y ésta se paró asustada imaginando que un animal salvaje se había metido a su casa. Pero la realidad era otra y una muy aterradora. Amigo Chomo San Juan, dicen que de mi tía ya nada se supo, y que le dejó todos sus bienes a mi madre, además de 2 ollas de dinero, de centenarios de oro, para que vivieran bien, y era lógico, ella ya no lo ocuparía. Con el paso de los meses y años, mi hermanita creció, pero hubo un tiempo en que mi hermana era visitada por unos animales como guajolotes, serpientes, extraños perros negros, y al parecer, estos nahuales o animales le querían robar su don. Lo malo de esto fue que la niña enfermó muchísimo. A la pobre se le descarapelaba la piel de la espalda. Tenía fiebre y nunca le bajaba. En las madrugadas, en las noches oscuras y frías, sentía mucho dolor, pero en ocasiones ya no aguantaba su brazo derecho. Mi madre jura por Dios que parecía que su mano estaba fracturada. Era imposible si la cuidaban muy bien, y aparte no salía a la calle y no jugaba sola. Esa semana su mano le comenzó a sangrar y se le estaba poniendo negra. A raíz de esto, mejor mi madre la llevó con muchos doctores, pero ninguno le daba solución. Hasta que, cansada de que la bebé no mejoraba, acudió con un señor que supuestamente era curandero y que además cuidaba a los animales llamados nahuales y al tonal. Al parecer, este sí sabía de qué se trataba, y era un ser de males, con bestias espirituales, y allí supo que algo no andaba bien. Mi madre le dijo al curandero que al parecer la tía le había heredado su nahual, y este le dijo que efectivamente tenían que salir con urgencia para buscar al nahual de mi hermana. Esto porque a pesar de comer bien, de tomar sus medicamentos, algo le estaba enfermando, y no entendía qué rayos estaba pasando. Nuevamente mi madre le contó al curandero toda la historia de la tía, y de cómo le había pasado su don, así que el brujo supo por dónde empezar a buscar. Posiblemente cerca de allí, el nahual de mi hermana, a este le estaba pasando algo, posiblemente también en alguna parte del cerro. Por eso tenían que investigar qué cosa estaba alterando la salud de la pequeña. Para no hacerles el cuento largo, ese señor subió al cerro en la madrugada y bajó cuando creyó que ya no había nada. Pero de pronto, en una barranca, encontró a un extraño felino parecido a un tigre, el cual estaba demasiado lastimado y herido. El pobre se revolcaba del dolor porque tenía un balazo en su mano derecha. Por si esto fuera poco, el curandero miró cómo el nahual de mi hermana era el que estaba tirado en una piedra, y posiblemente al salir el sol este le quemaba por la espalda. Es por eso que su piel y su mano se le estaba poniendo negra como la de la bebé. Con miedo el curandero invocó al espíritu del bosque, bajó a su santo y a sus armaduras y solicitó permiso para curar al nahual, aquel que se olvidó de Dios y aceptó al diablo.
Dicen que los seres espirituales aceptaron y ayudaron al nahual con la ayuda del brujo, y este sanó antes del oscurecer, y se puso de pie, se hincó ante el curandero, y después de darle las gracias, se perdió por el bosque, y también gracias a Dios, la bestia estaba sanada, y mi hermanita ya no tenía nada. Por desgracia, era verdad todo lo que decía mi tía, la bruja nahual. Ahora la bestia estaba espiritualmente en el cuerpo de mi hermana, y se supone que nunca se lo quitaron, porque al día de hoy y después de años, ella vive con el don del nahualismo, solo que las noches se pone más violenta, y a veces le tienen que apagar el don, porque ya no puede vivir con él. Por eso, a pesar de que mi mamá ya murió, ahora yo cuido a mi hermana, y ninguna de las dos se ha casado, y creo que jamás lo haremos, ni seremos felices, hasta que esta historia se repita, y ella le herede el don o cargo a alguien más, a quien lo quiera. Hasta donde yo sé, hay una cierta edad donde le puedes pasar tu nahual o quitárselo, o dárselo a las personas que quieras. Pero bueno, también dicen que hay brujos que se convierten en animales, aquellos que cazan con sus propias manos. Pero en el caso de mi hermanita, ella no lo pidió, ni quiso nacer así. Está maldita por culpa de mi tía, aquella que odió a Dios y aceptó al diablo. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chomo San Juan, de los eventos reales de la señora Luz María Castañeda.